Después del 0-0 con Paraguay, la sensación que queda es que si Ecuador quiere llegar lejos en la Copa del Mundo, va a tener que mejorar, porque jugando así quizás no se alcance el objetivo que tienen de llegar lejos en la Copa del Mundo y de hacer el mejor mundial de la historia. Es cierto que el punto es histórico y ese es el lado de la historia del cual se ha agarrado Becasese en su narrativa, pero también no es menos cierto que el partido en Asunción del Paraguay le ha dejado secuelas y ha abierto una gran brecha. Hoy, en esta bitácora de la selección, vamos a abrir en el capítulo en el que Paraguay empata con Ecuador en Asunción, pero ha sido un resultado que ha dejado secuelas y que ha dejado una grieta abierta. Bienvenidos a este pequeño espacio en donde vamos a estar dialogando con ustedes acerca de las lecturas que por lo menos tengo yo de este 0-0 en el Defensores del Chaco. Bastión en donde Ecuador nunca antes había obtenido siquiera un punto. Siempre habían sido derrotas por eliminatorias cuando se visitaba Paraguay y en esta ocasión el seleccionado ecuatoriano que atraviesa un buen momento en el carácter individual de sus deportistas, con una internacionalidad tremenda y con un respeto visto desde afuera, llegaba a este partido contra una selección que necesitaba el punto para clasificar y se enfrentaba ante un viejo conocido que era, sin lugar a dudas, Gustavo Alfaro. Un hombre que dijo en la previa, o mostró en la previa, que conocía los errores y las debilidades del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Y vaya que explotó debilidades e hizo inclusive ver mal al equipo ecuatoriano en algunas de sus zonas en donde se preciaba mucho más fuerte. Es que del Ecuador afuera siempre se ha hablado acerca de la solvencia defensiva, de los sólidos que son individualmente marcando, Pacho, Hincapié, Joel Ordóñez y compañía, Moisés Caicedo ni se diga. Sin embargo, las pelotas largas a las espaldas de Pervis Estupiñán fueron un dolor de cabeza en este partido. Sin lugar a dudas, reconoce Gustavo Alfaro en una debilidad de la defensa ecuatoriana la espalda de Pervis Estupiñán y realmente la penalizó, poniendo allí a Ramón Sosa, a Ronaldo Martínez, que hacían un tándem ofensivo tremendo y que machacaron a un Pervis que perdió los duelos, que también ha demostrado que ha perdido confianza en sí mismo, que se equivocaba en las salidas y que muchísimo le costó intentar pasar al ataque porque tenía que preocuparse muchísimo de su espalda. Obligó a que Piero Hincapié trate de cubrir aquel puesto para tratar de equilibrar ese 2 contra 1, pero realmente se volvió insuficiente. Paraguay, con su juego de pelotas largas, lo complicó a Ecuador. Generó varios saques laterales y tiros de esquina que eran capital rentable para el juego que ellos tienen de balones detenidos y demás, y que no permitieron que Ecuador pueda fluir en su juego. Además de que complicaron la salida tricolor. A Ecuador le costó siempre salir jugando con la pelota en el partido. No intentó muchos trazos largos ni pases de 20, 30 metros. Se vio realmente muy inconexo arriba. Se vio dependiente de las individualidades. En muchos de los casos, la de Nilson Angulo, que fue el que más intentó en el 1 contra 1, con errores y aciertos, pero intentándolo por lo menos en la individual. Pero después de aquello, Ecuador realmente fue muy, pero muy poquito del medio campo para adelante. Hay que mencionar también como un punto del análisis del partido la ausencia notable de Moisés Caicedo. Yo mencionaba en redes sociales acerca de la moidependencia y esto tiene que ver con el aporte de que Moisés le da al equipo. Cuando Moisés está presente y Moisés se adelanta, todo Ecuador se adelanta en sus líneas y Ecuador puede llegar a ser un equipo que presiona alto en la salida del rival, que impone condiciones y que se vuelve muy intenso. Cuando Moisés Caicedo se pone cerca de los centrales, Ecuador pasa a ser un equipo de líneas abroqueladas atrás y que defiende en campo propio. Moisés es cobertura, Moisés es ocupación de espacios total, Moisés es salida limpia, Moisés también es pases largos acertados, Moisés es todo eso y sin Moisés considero por lo menos yo que a Ecuador le cuesta un montón en el medio campo, en la generación, en el quite y en la ocupación de espacios. Moisés Caicedo es un hombre que tiene realmente una grandísima incidencia en el mediocampo tricolor. Lo esperaron hasta el último momento para ver si jugaba.
no terminó siendo así, no pudo llegar en condiciones para el partido. Se utilizó a Jordi Alcíbar como una suerte de reemplazante, pero evidentemente no es lo mismo que Moisés. Intentó correr y participar, pero definitivamente no causa el mismo efecto que el volante central del Brighton, y Ecuador fue un equipo que tuvo que tirarse para atrás en el primer tiempo del partido. En el segundo, cuando ya Paraguay se volvió más calculador, esperó y cuidó el resultado que le daba la clasificación a la Copa del Mundo, ahí Ecuador intentó dar un pasito para adelante, pero igual fue insuficiente. Ecuador apenas tuvo 2 llegadas de peligro, pero sin mucho acierto en el remate a portería, una de Nilson Angulo que queda en las manos del guardameta del equipo paraguayo, y otra de Kendry Páez que insólitamente le pega completamente desviado, pero eran evidentemente jugadas aisladas dentro de un juego en donde Ecuador no dominó y se dejó estar contra la selección paraguaya. Ha dejado secuelas este resultado, sin lugar a dudas ha dejado secuelas este resultado, por todo lo que ocurrió posterior al partido. Luego del partido han aparecido una cantidad de críticas tremenda para con Becasese de manera particular, y para con el juego de la selección ecuatoriana de fútbol. Las críticas a Becasese tienen que ver con la nula generación de fútbol ofensivo, tienen que ver con los 4 partidos consecutivos con el 0-0 en el marcador, tienen que ver con las decisiones que él toma para intentar que Ecuador busque el arco rival. Ante esas preocupaciones que la prensa le trasladó al director técnico en la conferencia, Becasese mostró molestia y empezó a abrir lo que considero yo es una brecha entre el director técnico, el periodismo y probablemente también la afición. Valoró Becasese el punto obtenido y se agarró de eso para mencionar de que no entiende por qué existen tantas preocupaciones cuando él vio solamente cosas positivas. La verdad es que este punto le está costando caro a Becasese, porque las críticas han realmente huido y están ahora en un nivel estratosférico. Y no sé qué tendrá que hacer el director técnico nacional para poder cambiar un panorama que está muy en contra y que por lo menos a él lo tiene altamente apuntado. Situación dura, situación difícil que tendrá que afrontar el seleccionado ecuatoriano de fútbol, situación que se tendrá que revertir con fútbol igual, y que vamos a ver si es que vuelve a tener Ecuador aquel fútbol que creo algunos entienden pueden conseguir. Es que Ecuador con el mismo Becasese tuvo en algún momento pasajes de buen fútbol, pero no en este partido con Paraguay, sino en aquel duelo con Uruguay en Montevideo, en aquel 11 contra 11 en Colombia, donde Ecuador parecía local en Barranquilla. Bueno, ese juego es el que creo se extraña de la selección. Ya le viene quedando lejos a la selección esa forma de jugar, esa intensidad. Se ha perdido con el pasar de los partidos y Ecuador cada vez más le está costando imponer condiciones en los encuentros. Tendrá que recuperar eso Ecuador, porque dejarse estar en los partidos es algo que no le viene bien al seleccionado si es que quiere llegar lejos en la Copa del Mundo. Si tienen ese objetivo, si tienen ese norte de hacer el mejor mundial de la historia, pues entonces Ecuador tendrá que mejorar. Ecuador tendrá que recuperar la memoria de ser un equipo intenso, tendrá que recuperar la memoria de ser un equipo propositivo, tendrá que ser un mejor equipo si quiere llegar lejos en la Copa del Mundo. Algunos se plantean sobre si Becasese tendría que seguir o no. Eso, por lo menos a mí, ya me parece un poquito más fuerte y que a lo mejor generaría un cisma bastante nocivo para el equipo tomando en cuenta el mundial que está por venir. Pero si tú crees que Becasese saliendo es la solución, pues quiero leer tu opinión en los comentarios para poder saber más acerca de qué tiene que cambiar en la selección, qué debería mejorar y cuáles son las cosas que a lo mejor también deberían continuar en este equipo que busca, aunque por ahora le está quedando lejos, llegar a conseguir el mejor mundial de la historia.